Buenas tardes, Dios te bendiga. Una vez más, me da mucho gusto poder saludarte a través de este medio y desearte que tengas una excelente semana en medio de esta situación que estamos viviendo mundialmente. Hoy queremos ir a las Escrituras y hemos llegado a un tema que es sumamente importante y que casi no se habla en este tiempo. Mi tema de este día es el privilegio de padecer por Cristo. Y llegamos a Colosenses en el capítulo 1, versículo 24. El privilegio de padecer en Cristo. Y digo que esto no se enseña, aunque esté en las Escrituras. Estamos viviendo en un tiempo donde hemos sido infiltrados por falsas enseñanzas. Hemos sido infiltrados y bombardeados las iglesias, donde hoy se habla mucho acerca de grandes prosperidades, de grandes éxitos, de progreso, de avance, y está prohibido hablar de estos temas. Hablar de padecimiento, hablar de sufrimiento. Incluso hoy se oye que hay una iglesia falsa que se llama Pare de Sufrir, cuando eso es totalmente contrario a lo que la Biblia dice. Mire lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 24. Él dice de la siguiente manera: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, a través de este pasaje se nos abre una gran luz, ¿ok? Pablo empieza este pasaje con una idea atrevida y él empieza a hablar de los sufrimientos que él está soportando como algo que es completo o complementa los sufrimientos de Cristo. Es importante saber que Jesús murió para salvar a su iglesia, pero la iglesia tiene que ir creciendo, tiene que ir edificándose, extendiéndose, tiene que mantenerse fuerte, pura, íntegra. Por tanto, cualquiera que sirve a la iglesia, que está trabajando para su edificación, para su fortalecimiento, ¿ok? Defendiéndola de los errores, ¿ok? Está haciendo la obra de Cristo. Esta obra de Cristo y este servicio para Cristo implica sufrimiento, sacrificio. Esta aflicción está completando y compartiendo los mismos sufrimientos de Cristo, ¿ok? Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Sufrir en el servicio de Cristo, escúchenme bien, no es un castigo. Según Pablo, es un privilegio participar de su obra. Por eso él está diciendo, ¿ok?, que se goza en el sufrimiento, se goza en el padecimiento, se goza en hacer la obra de Cristo. Ahora volvemos al versículo que iniciamos. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo era una persona que se gozaba en los sufrimientos que padecía por causa del Señor. Repito, estamos en una época donde esto es contrario a la fe. Así se menciona. Pero no es así. No es así, porque la Biblia nos está mencionando y es importante que lo traigamos nuevamente al púlpito y que la gente pueda aprender, los cristianos actuales puedan aprender y comprender este principio espiritual. Pablo dice, me gozo por lo que padezco. Y cuando hablamos de gozo, ¿ok? Cuando uno padece, normalmente uno no se goza, uno sufre, uno llora, uno se deprime, entra en la depre, como se dice, por el sufrimiento, por el padecimiento. Pero la Biblia nos dice todo lo contrario. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que él padece, que él se goza, en el padecimiento.
Así que Pablo está hablando del sufrimiento, escúcheme bien, del sufrimiento como un gozoso privilegio que lo identifica con su Señor. Pablo sabía que del sufrimiento desde el inicio de su vida en Cristo. Pablo conocía este principio. Para Pablo no era algo nuevo esto. Él lo sabía desde el principio de su ministerio. Incluso la Escritura dice que cuando Dios habló a un discípulo llamado Ananías para que fuera a orar por Pablo, Dios le dio la indicación de qué iba a pasar con Pablo. Mire, lo encontramos en Hechos capítulo 9, versículo 15, donde el Señor dice en su palabra, el Señor dijo, ahora antes de seguir, Ananías tenía miedo de ir a orar por Saulo, porque se oían de los muchos horrores que él hacía, cómo llevaba preso a las personas, cómo las torturaba, cómo las hacía blasfemar. Entonces él tenía duda de ir o no ir. Así que él orando, el Señor le da la indicación y ahora le da la instrucción siguiente. Verso 15 del capítulo 9 de Hechos, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y Pablo iba a empezar el ministerio, más bien su vida cristiana. Y creo que este mensaje se lo llevó a Ananías. El Señor dice esto, que te va a mostrar lo que es necesario padecer por el nombre de Jesús. Y así inició este trabajo o esta vida espiritual el apóstol Pablo. Pablo entendió y entrando en el ministerio, él siguió enseñándolo, él siguió exhortando a esto. Miren lo que dice en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, versículo 10. Pablo dice de la siguiente manera, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, en la participación de sus padecimientos. Ahora Pablo está exhortando a los filipenses y les habla acerca de este padecimiento con el cual él se gozaba. Ahí mismo en Filipenses, pero en el capítulo 1, versículo 29, Pablo vuelve a decir, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino que también padezcáis por él. Así que este mensaje de padecimiento era un mensaje que se predicaba en la iglesia primitiva. Los primeros cristianos conocían el sufrimiento, entendían este principio. Tanto así que la historia de la iglesia nos narra que aún desde el año 60, 70 empezó una persecución tremenda que empezó a hacerse más fuerte del año 100 en adelante y fueron 300 años de persecución de la iglesia. Así que la iglesia estaba casada con el padecimiento. La iglesia estaba casada con el sufrimiento. Hoy es un signo de derrota. Cuando alguien está padeciendo, mucha gente está reprendiendo al diablo, pensando que el diablo los está atacando y muchas veces es Dios tratando con nosotros. Y que nosotros tenemos que entender que parte del paquete de la salvación viene el padecimiento. Sí, viene la bendición de Dios como hijos de Dios y todos damos gloria a Dios, pero también viene el padecimiento. Por eso es que como Pablo entendía esto, él decía en el versículo que estamos estudiando, yo me gozo en el padecimiento, me gozo por lo que padezco, porque él entendía, él tenía claro este principio. Ahora, ¿qué significa la palabra padecer en estos versículos? La palabra padecer habla de experimentar una sensación o impresión.
Esta impresión generalmente es dolorosa. Habla de sufrir, habla de ser oprimido. Esto es el padecimiento. Ahora es algo importante. Nosotros como discípulos de Cristo debemos saber y entender que tenemos que participar de sus padecimientos. Es parte de la vida cristiana, hermano y hermana. Yo no sé por qué tú estés pasando en este momento. Yo no sé por qué tú estás viviendo en este momento. Escudriña tu corazón. Si estás padeciendo por algo que tú mismo provocaste, arrepiéntete y pide perdón. Pero si dentro de tu vida estás caminando y vienen ciertas situaciones que a veces nuestra mente finita no entiende y a veces nos trae aflicción, nos traen muchas cosas, aprendamos, tenemos que participar de sus padecimientos. Esto no solamente fue la enseñanza de Pablo, nuestro maestro, nuestro ejemplo a seguir, nuestro Salvador Jesucristo, Él lo enseñó. Y Pablo lo aprendió de Él, Pedro lo aprendió de Él, Juan lo aprendió de Él. Mire lo que dice en Mateo 5:10. Nuestro maestro y Salvador dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Este era el gozo que Pablo habla a los colosenses. Ese es el gozo que él sentía en el padecimiento. Jesús dice bienaventurado. La palabra bienaventurado es la palabra Macarios, que quiere decir dichoso, quiere decir feliz, quiere decir bendecido. Y Jesús está diciendo bendecidos, dichosos, felices los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esto lo enseñó Jesús, pero después de esto lo enseñó la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, en Hechos capítulo 14, versículo 22, dice de la siguiente manera: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que es parte de la enseñanza del Nuevo Testamento. Y todo cristiano tenemos que conocer esta parte, porque va a ser parte de nuestro caminar y de nuestra vida diaria. Por eso es que hoy encontramos tantos cristianos frustrados, tantos cristianos oprimidos, desesperados, porque no conocen el principio, porque les predicaron un falso evangelio, que solamente habla de bienestar, que solamente habla de prosperidad. Y yo no estoy en contra de la prosperidad, es necesaria, pero no nos podemos ir al extremo. Tenemos que hablar de estos principios, y hoy en la epístola de los Colosenses llegamos a ese punto, donde Pablo está diciendo que él se goza con el sufrimiento. El mismo Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 17, dice de la siguiente manera: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que este mensaje no era nuevo en la iglesia primitiva, en la primera iglesia. Era el mensaje que se predicaba, y los cristianos conocían que venir a Cristo conllevaba cargar una cruz. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Pablo dice: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos,
para que ellos también obtengan salvación que es en Cristo Jesús, para gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Así que Pablo nos está diciendo, Pablo no nos está diciendo que el sufrimiento complete la salvación. Pablo nos está enseñando a través de estos versículos que el sufrimiento es algo inevitable cuando estamos unidos a Cristo. A esto se le llama el sufrimiento de Cristo. Y es cierto que tenemos la salvación, es cierto que tenemos la bendición, pero también tenemos el sufrimiento de Cristo. Y este sufrimiento puede ser soportado con gozo. Así que la Biblia nos enseña que el padecimiento cambia vidas. El mismo padecimiento conduce a muchos a Cristo. Mire lo que el apóstol Pedro nos dice en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, escuche bien, nosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿Y cuál es el mismo pensamiento? De que si Cristo padeció en la carne, tú y yo tendremos que padecer en la carne. Puede ser una enfermedad, puede ser un dolor, puede ser una angustia, no lo sé. Pedimos a Dios de su gracia porque nadie nos gusta esos momentos, pero son parte de lo que la Biblia enseña. Necesitamos su bendita gracia y armarnos de ese mismo pensamiento como Pedro nos lo está diciendo. Si Cristo padeció por nosotros en la carne, siendo el Hijo de Dios, siendo el Verbo de Dios, siendo Dios encarnado, siendo perfecto, santo y justo, tú y yo, amado hermano, tenemos que armarnos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Cristo padeció en la carne, pero terminó con el pecado. Y entonces la exhortación del verso 2 es clara, dice el apóstol Pedro: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El padecimiento nos lleva a la obediencia, nos lleva a buscar a Dios, nos lleva a caminar con Dios. Y el mismo Pedro nos dice en el 4:12 de su primer libro, de su primera epístola, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, eso es lo que pasa el día de hoy. Cuando viene el sufrimiento parece como que alguna cosa extraña está pasando. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Y la gente termina con tantas situaciones. Pedro dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, escuchen bien, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y nos dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, escúchame bien, amado hermano, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por nosotros, a través del sufrimiento, Él es glorificado. Y sigue diciendo Pedro: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence,
sino glorifique a Dios por ello. Amado hermano que me está siguiendo o nos está siguiendo por esta transmisión, si estás pasando por ese momento de prueba y te estabas preguntando ¿por qué me pasa esto? Es que es parte de la enseñanza de la palabra de Dios. Pablo se gozaba en el sufrimiento y Pedro nos dice que si somos vituperados por el nombre de Cristo, somos bienaventurados. Dice, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por nosotros, Él es glorificado. Cuando tú y yo, en medio del sufrimiento, en medio del padecimiento, damos gracias a Dios, guardamos nuestro corazón y adoramos al Señor, Dios es glorificado. Yo dejo esta palabra en tu corazón y quiero orar por ti y pedir al Señor que nos fortalezca y nos ayude, porque una cosa es predicarlo, pero después de predicarlo pasa a la otra parte, que es vivirlo y ser ejemplo. Los ministros tenemos que modelar lo que estamos enseñando. Así que, Padre, en el nombre precioso de Jesús, yo te doy gracias en este día por esta palabra que nos has dado y la has puesto en nuestro corazón. Yo sé que muchos de nuestros hermanos están pasando por un padecimiento tremendo en este día. Yo te pido que les des de tu gracia o nos des de tu gracia, porque yo también la necesito. Danos de tu gracia para mantenernos firmes, para caminar firmes, para padecer por Cristo y para mantenernos unidos y entender que mientras estamos unidos en Él, padeceremos todo esto. Gracias, Padre, bendice a tu pueblo en el nombre precioso de Jesús. Así que, hermano, te dejo un fuerte abrazo, Dios te bendiga y nos vemos pronto. Dios te bendiga. Muy buenas tardes, Dios te bendiga.